Temas importantes igual de otros personajes femeninos, no solamente de la actualidad, sino de la historia. Es momento, por eso, de irnos con nuestra entrevista de todos los jueves. El doctor Arno Burkholder, doctor en Historia por el Instituto Mora y gran colaborador de este sacrosanto espacio informativo. Mi estimado Arno, ¿cómo estás? Señor Allende, qué gusto verle. Buenas noches. Igualmente. Oye, pues a ver, cuéntanos aquí de Inés, este personaje revolucionario que no tenemos tan presente luego en procesos históricos como este. Mire, quise platicarles sobre él por lo que está pasando justamente en la zona de Jalisco y Guanajuato, una zona donde actualmente hay muchísima violencia provocada por un grupo dedicado al crimen organizado. Y lo que pasa es que desgraciadamente en esa zona el crimen organizado es muy antiguo y se ha mezclado muchas veces con la política. Por eso quería yo mencionarles. Resulta que hace poco más de 100 años, entre 1915 y 1918, en ese lugar ocurrieron una serie de espantosos asesinatos provocados por uno de los peores criminales que ha existido en el país. Un señor llamado José Inés Chávez García, mejor conocido como Inés por su único nombre, que es parte de este grupo de revolucionarios que primero entraron a la lucha supuestamente para buscar mejoras sociales y un mejor país, pero en realidad siempre se dedicaron a la delincuencia. Inés Chávez venía de Michoacán, de un pueblecito de la zona. Sabemos poco de su vida, sabemos que fue parte del cuerpo de rurales, que era algo así como una policía encargada de cuidar los caminos en la zona de Veracruz y de Tehuantepec. Y en 1911, como muchos otros, se unió a la revolución, peleó del lado maderista y estuvo con ellos de 1911 a 1914. Pero en 1914-15 el país está en una situación totalmente desastrosa. No hay un presidente legítimo, no hay un poder legislativo, no hay una Suprema Corte de Justicia. México como Estado no existe. Y entonces eso va a provocar que la violencia se desate. Desde la violencia muy arriba, con gente como Carranza, Villa, Zapata, que quieren el poder, hasta la violencia de abajo. La violencia de los que quieren robar, violar, saquear pueblos, pues porque no hay nadie que se los impida. Inés Chávez García es parte de este grupo. Inés Chávez se decía parte del villismo, nunca fue reconocido como tal. Zapata lo buscó por si quería unirse a su lucha, la verdad es que no le interesó. Lo que hizo de 1915 a 1918 fue crear una fuerza que fue de 500 a aproximadamente 3,000 hombres y se dedicó a asaltar, a robar, a saquear, a violar todos los pueblos que encontró de la zona de Michoacán y un poquito de Guanajuato y de Jalisco, justamente donde han ocurrido los incidentes tan horribles de los últimos días. Inés Chávez aprovechó que él era un hombre tremendamente carismático. Como se ven en las fotos, pues era un charro, era un hombre que sabía montar muy bien, que sabía manejar armas y que tenía un enorme arrastre popular. Y aprovechó que la mayoría de los que lo seguían, campesinos, estaban muy cansados por la lucha revolucionaria, la habían pasado muy mal, había sido una temporada de tremendas sequías, las cosechas no se daban, y Inés Chávez tuvo la capacidad con su carisma de despertar lo peor de sus seguidores. A eso sumémosle que ante la falta de gobierno, pues los distintos gobernantes de Michoacán en esos años, que en 3 años fueron aproximadamente 5, pues nunca tuvieron la capacidad de controlarlo, estaban peleados con las fuerzas federales, a su vez tenían problemas con el gobierno central, por así llamarlo, que estaba en manos de Venustiano Carranza, que hasta 1917 fue propiamente presidente de México, y entonces eso permitió que Inés Chávez pudiera hacer lo que quisiera. Inés Chávez destruyó pueblos como San José de Gracia, atacó Paracho, atacó Morelia, Michoacán, atacó todas las zonas que pudo. En su momento se enfrentaron a él personajes como Lázaro Cárdenas sin poder vencerlo, y al final lo que acabó con Inés Chávez fue la epidemia de influenza española, la cual lo mató en noviembre de 1918, si no, el hombre hubiera seguido. Los que han estudiado a este señor pues se preguntan, ¿qué era en realidad Inés Chávez García? Unos dicen que empezó siendo quizá un rebelde
contra las autoridades porfiristas y luego de la dictadura de Victoriano Huerta, pero rápidamente se volvió simplemente un malhechor. Un malhechor que tenía un enorme apoyo popular, pues porque sabía ganarse el apoyo de la gente, porque siempre respetó a los sacerdotes católicos, porque no tenía ningún problema en repartir monedas de oro a los que lo seguían para contar con su apoyo, y porque les ofrecía algo que puede sonar horrible, pero que desgraciadamente es solo muy común. Les ofrecía la posibilidad de tener, aunque fuera por un breve instante, una vida totalmente distinta a la que tenían, y de desatar sus instintos, de lanzarse a matar, a robar, a por un instante sentir que ellos tenían el poder, aunque supieran que eso podía durar unos días o unos meses y que seguramente iban a terminar asesinados por alguien más. Entonces, pues, incidentes como los que vimos en estos días en Jalisco y en Guanajuato, desgraciadamente tienen una historia muy antigua y una historia de estos líderes tremendamente carismáticos, eso es innegable, pero que han sido capaces de movilizar a cientos y hasta miles de personas pues para satisfacer sus bajas pasiones. Eso quería platicarles, señor Allende. Está muy interesante. Entonces, todo el tema de la región de Jalisco, de Guanajuato, toda esa zona del Bajío siempre ha tenido como propensión al tema del conflicto bastante violento, ¿no? Siempre ha sido una zona violenta. De hecho, Inés Chávez al final no es el primero. De hecho, en la guerra de independencia ya encontramos casos como los de Chito Villagrán muy parecidos. Gente que viene de orígenes muy humildes, se une a la lucha y de inmediato la aprovecha para dedicarse a asaltar, a robar diligencias, destruir pueblos. Y ya no se trata de estoy peleando por la independencia nacional, o en el caso de Inés Chávez estoy peleando por un mejor gobierno. No. Se trata simplemente de quemar haciendas, de tener mucho dinero y de hacer pues, lo peor que se les antoje en un instante en el que no hay un gobierno que los pueda contener. Oye, al final, ¿cómo fue que Inés Chávez fue contenido o abatido? ¿O qué fue lo que pasó con él al final? Pues lo que pasa es que al final ni lo abatieron. Lo que ocurrió fue que en 1918, en noviembre, el señor se contagió de influenza española, una enfermedad que estaba asolando en todo el mundo, y en cuestión de unas cuantas semanas se murió. Y eso provocó que estos 1000 hombres simplemente se disgregaran. Unos eran campesinos y regresaron a trabajar a sus tierras, otros siguieron delinquiendo con grupos cada vez más pequeños que al final sí fueron destruidos por las tropas federales, y unos más hasta se unieron a los grupos de la revolución. Algunos terminaron siendo carrancistas, luego fueron parte de la facción obregonista, y pues la verdad es que muchos terminaron sus días en santa paz después de todo lo que hicieron. Hombre, hasta la impunidad se propaga, ¿no? Por la historia de este país. Qué padre. Oye, qué chistoso, ¿no? Que puedas, incluso pones eso mismo, como lo extrapolas, y hoy, 2022, queda, pero mira, traja la medida. Exactamente, ese es justo el gran problema, que nos encontramos con circunstancias que se parecen demasiado a las del pasado, entre otras cosas, por la falta de una autoridad fuerte. Sin duda. Pues bueno, doctor Burkholder, siempre un absoluto placer tenerlo en este sacrosanto espacio informativo. Para los interesados pueden seguir a Arno en Twitter, @Clionáutica, así está en la red social del Pajarillo, ahí para que lo sigan, y todos los jueves en este programa. Gracias, mi estimado Arno. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.